ver. Muy bien. Entonces, ¿está compartiendo pantalla? Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo soy el doctor Nicolás Lavado, les hablé la vez pasada sobre evolución del ojo y hoy día vamos a hablar sobre la patología córnea, la córnea y su patología. Doctor, disculpe, Entonces, no sé si le puede dar clic en ocultar, por favor, ahí en el cuadro ya, dice ocultar. fácil, sí, ocultar, ya, sí, la vez pasada también me dijeron eso. Está bien. Ah, gracias. Bien, entonces, eh, la córnea es un tejido transparente que está ubicado en la parte anterior del ojo. Su principal, digamos, función es la refracción, porque en realidad no solamente es que sea transparente, sino en el fondo es un lente, ¿no? Es un lente positivo, convergente, ¿ya? Y como lente que es su superficie anterior, tiene que ser lisa y regular para poder producir una buena imagen. Ya en la clase de anatomía les hablaron de que un porcentaje muy alto de la refracción del ojo está dado por la córnea, más o menos el 75-80%. El espesor corneal central de la córnea como promedio es entre 520 y 540 micras, y en la periferia es casi 1 milímetro. Básicamente tiene 5 capas, como ven ustedes acá, viendo la parte externa del epitelio, tenemos la capa de la membrana de Bowman, el estroma, la Descemet, y en contacto con el lumen acuoso tenemos al endotelio. La capa externa, que es el epitelio, tiene o sea, lo conforma un epitelio poliestratificado, no queratinizado, y que en las capas basales, las capas más profundas son más o menos cilíndricas, y conforme van haciéndose más externas, se van aplanando, aplanando, y al final tienen esta forma y se descaman. Eh, Tiene una rápida, muy rápida recuperación este epitelio corneal. Eh, Tal es así que en pocas horas o días se solucionan cualquier problema de alteración, de una solución de continuidad, digamos así, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es una paciente que por error se echó una sustancia, si no me equivoco, era un pegamento, ¿no? Algo así, en lugar de echarse una lágrima. Y tuvo, bueno, como es cerca a mi consultorio, llegó prácticamente creo en menos de media hora o algo así a la consulta. O sea, tenía poquísimo tiempo de haberse echado esto. Entonces, ¿qué había sucedido? Se había eliminado un sector del epitelio. En este caso es una fotografía color le hemos echado una gotita de color verde que se llama fluoresceína, que tiene la característica de teñir la córnea que, que no es sana, digamos así, ¿no? En donde ha perdido el epitelio. Entonces ven ustedes acá esta forma. Y esta misma paciente he visto con un filtro que tiene la lámpara hendidura, un filtro azul. Entonces esta gota de fluoresceína fluorece, ¿no? Y podemos eh, verificar con mayor precisión la forma y el tamaño de la lesión epitelial. Esto es muy útil cuando se quiere saber los problemas de la córnea, como vamos a ver, ¿no? Entonces se llama fluoresceína. Es un colorante que tiñe el epitelio corneal. Al día siguiente, casi a la misma hora, la paciente ya tenía una reducción del tamaño de la lesión, se ve con la fluoresceína, y fíjense, ya 2 días de 48 horas después, prácticamente queda una línea, ¿no? Que faltaba epitelizar. Al día siguiente, obviamente, ya no había nada. Esta modificación de la forma de la córnea se debe a que en realidad el crecimiento de las células se dan de forma centrípeta, es decir, en este sector del limbo es donde están las células madre epiteliales, que son las que regeneran el epitelio de forma permanente. Primero se regenera por la parte profunda y poco a poco se van poniendo superficiales, pero también poco a poco van yendo hacia el centro. Por eso es que la curación de esta lesión ha sido en este sentido, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no?
Bien, la segunda capa importante, ya salteándonos las membranas de Bowman, es el estroma corneal, ¿no? El estroma corneal más o menos conforma casi el 80-85% de todo el espesor de la córnea y está compuesto por fibras colágenas que están regularmente dispuestas, ¿no? Esa regularidad, esa homogeneidad en su estructura es lo que permite que en realidad la córnea sea transparente. Están dispuestas de tal forma estas fibras colágenas con tal separación que la longitud de onda de la luz, ¿no?, que es una radiación electromagnética, como vimos en mi clase anterior, puede pasarlo de manera, digamos, perfecta y llegar la luz hacia la parte profunda, es decir, hacia la retina, ¿no? Eso sería, digamos, en cuanto a las fibras corneales, las fibras colágenas del estroma son bastante resistentes, por eso que la córnea más o menos tiene cierta resistencia también a los golpes, incluso a las infecciones, todo eso, ¿no? Hay una cierta resistencia acá. Y por último, la capa final, que es el endotelio, pasando por alto la Descemet, es la que está en contacto con el humor acuoso. Este endotelio, perdón, es una monocapa, es una capa única, que inclusive va disminuyendo su número al nacer. Cuando nacemos tenemos más o menos 4.500 y ahora a la edad media baja más o menos a 2.500, pero la cantidad de disminución nos alcanzaría casi para hasta más de 100 años. Pero lo que pasa es que muchas veces en las cirugías o en las inflamaciones oculares, etcétera, se van dañando las células endoteliales y de esa manera ya no se mantiene, digamos, cierta deshidratación en el estroma. O sea, el estroma en realidad es muy hidrofílico, es decir, le gusta mucho el agua. Es decir, si hay agua, inmediatamente se lo capta. Pero lo que impide que esa agua ingrese al estroma es el endotelio. Si el endotelio se daña o se afecta, entonces el humor acuoso tiene tendencia a ingresar al estroma y producir edema. Si se produce edema, baja la visión. Más o menos el umbral que se acepta mínimo para que el estroma, para que el estroma se mantenga sano, sin edema, es más o menos entre 1.000 y 800 células por milímetro cuadrado. Recordemos que al nacer eran 4.500 y en la edad media 2.500, ¿no? O de 3.000 a 2.500. Fíjense, estos son dos estudios del endotelio corneal. Este es un estudio histológico común y corriente, ¿no?, con hematoxilina, eosina, etcétera, donde se ve acá el estroma y acá se ve el endotelio, ¿no?, visto, digamos, de perfil. Pero esta es un estudio clínico, un estudio que se llama microscopía especular, que es inclusive de no contacto, es decir, no tenemos que apoyarnos sobre el ojo del paciente, es como si fuera una foto, digamos, del ojo, ¿no? Pero se enfoca de tal manera en el endotelio que podemos tener las imágenes muy claras, inclusive con sus núcleos, se llegan a ver ahí. Y fíjense cómo estas células no son tan, en este caso específico de este paciente, no están tan regulares, ya que hay una cierta alteración de la forma y el tamaño. Pero si vemos otro, por ejemplo este sí es un caso normal, fíjense. Un caso normal que si comparamos acá con digamos, esta muestra cualitativa, más o menos podríamos decir que este paciente tiene entre 3.000 y 2.500, si comparamos esto, ¿no?, el tamaño. Pero fíjense este paciente, fíjense. Este paciente tiene estas células enormes, estas células más chicas, una diferencia de tamaño tremenda entre células y células. Acá hay una disminución muy severa, fíjense, si comparamos 1.000, es inclusive menos de 1.000, quizás tengo 800, 700 células. Entonces, este paciente muy probablemente tenga un cierto grado de edema corneal, o ya está en un estado de preedema, ¿no? Y eso ya va a comenzar a afectar la visión. Bueno, otras características anatómicas de la córnea son que es avascular, ¿no? O sea, no tiene arterias, no tiene venas,
Entonces, ¿su nutrición cómo la hace? Su nutrición la hace a través del humor acuoso en la parte posterior, la película lagrimal en la parte anterior, y los vasos del limbo que llegan hasta su límite, ¿no? También nutren ¿no? a los tejidos corneales. Y la inervación también es importante porque es un tejido ricamente inervado. Es decir, la córnea, al estar en la parte anterior de la cara y frontalmente al mundo externo, en realidad está muy expuesta, ¿no? Por eso necesitamos tener mucha información de que si hay un cuerpo extraño o algún problema, por eso es que está muy, muy ricamente inervada por el trigémino. Es muy importante la inervación del corneal, ¿no? Tan igual como el pulpejo de dedo. Fisiología. Básicamente son dos las funciones de la córnea. Una, obviamente, como capa externa que es, igual que la esclera, tiene una función de protección. Y su estructura a través de las fibras colágenas y dispuestas de manera muy, muy regular, le da cierta resistencia también a la ruptura y a la laceración, ¿no? Entonces, eso es importante. Es un tejido realmente resistente. Pero su principal función, en realidad, es la refracción, es decir, desvía los rayos de luz hacia la parte interna del ojo, es un lente positivo, es decir, converge los rayos de luz. Y si comparamos la función refractiva de la córnea con la del cristalino, diríamos que es más o menos 4:1, ¿no? O sea, el 80% es de la córnea y del cristalino es 1, 20%. Recordemos que en los peces, o los animales que viven en el agua, es al revés, ¿no? La córnea tiene poco poder y el cristalino es el que da un mayor poder refractivo en ese tipo de ojos. Pero en los animales que viven en el aire, en la superficie terrestre, la mayoría son así. Básicamente la córnea es más importante. Bien, por ejemplo, acá algunos casos, ¿no? Vemos, este es un paciente que tiene un leucoma, o sea, cuando la córnea, digamos, tiene una lesión, y ese problema se regenera, generalmente queda como una cicatriz, y eso se conoce como leucoma, ¿no? Y este es un caso de un leucoma vascularizado, es decir, también este vaso es anormal. Y fíjense estas pestañitas de acá que están raspando la córnea. Esto se llama triquiasis, ¿no? Cuando las pestañas están desviadas y raspando la córnea. Bien, entonces seguimos. Este es otro caso de leucoma, por ejemplo, ¿no? Una opacidad corneal, un vasito también patológico. La córnea también se puede teñir. Este paciente tuvo un linfema, es decir, sangre en la cámara anterior y asociado a elevación de la presión ocular. Entonces no se hizo el tratamiento adecuado, la sangre se descompuso, apareció de la hemoglobina la hemosiderina y eso, por la misma presión, ingresa al tejido corneal y lo tiñe, ¿no? Lo tiñe de esa manera. Acá tenemos también un edema corneal, fíjense el reflejo que debería ser más o menos perfecto, digamos así, ¿no? Con los bordes bien delimitados, está todo irregular su forma. Y eso es porque la superficie corneal también está irregular por el edema. Además vemos acá una vascularización conocida con el nombre de panus, un término que también se utiliza en artritis reumatoidea, ¿no? Panus. Otro caso, ¿no? De edema corneal con un lente intraocular, ¿no? Un lente intraocular. Bueno, acá se ve una de las asas, acá también. Es un lente intraocular en cámara anterior. Normalmente ya casi no se colocan este tipo de lentes en cámara anterior, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo pues estamos a este es un paciente que quizás se ha operado antes del 2000, ¿no? Pues tiene eso. Bien, entrando ya al tema de las alteraciones corneales, la principal
el grupo o el principal grupo de enfermedades que vamos a describir son las infecciones, pero no es el único. Tenemos varios tipos, ¿no? Las distrofias, los traumas, degeneraciones, etcétera. Pero las infecciones son importantes porque generalmente requieren un tratamiento y eso el médico general puede participar en ese tratamiento tanto de forma positiva como de forma negativa. Entonces hay que tener más o menos una orientación, cuáles son las alternativas o las posibilidades de gérmenes etiológicas que pueden presentarse. Básicamente son cuatro: las virales, bacterianas, micóticas y por acantameba, que generalmente esto no se ve en otras especialidades, pero en este caso de las queratitis, sí está presente como una entidad importante. Hablando de los virus, pues, vamos a hablar de dos: el herpes y el adenovirus. El herpes tiene su importancia no tanto por su frecuencia, o sea, no es que sea tampoco rarísimo, es más o menos frecuente, pero no es tan frecuente como el adenovirus. Pero el herpes es importante porque primero es recurrente y segundo produce disminución de la visión. Si no es tratado de forma adecuada y con prontitud, va a producir, como vamos a mencionar, disminución de la agudeza visual por formación de sinequias. Bueno, la mayoría de nosotros hemos estado ya en contacto con el herpes simple y ese contacto primario, primera infección, generalmente se da entre los 3 y 5 años de edad cuando somos niños. Y generalmente se manifiesta como un cuadro, digamos, sistémico, ¿no? Un poquito de repente de fiebre o algún tipo ¿cómo se llama? Alteraciones de la piel, ¿no? Eruptivas, así. Y eso es suficiente. Entonces el paciente reconoce ya el herpes y se cura y nunca más le da. Ni se enteró que le dio el herpes, pero ya está, ya tiene un sistema defensivo contra ese virus para el futuro. Por ejemplo, es un caso de una prima infección igual, rara, que se presenta en el ojo. Es un poco rara, ¿no? Generalmente no es así, como vuelvo a repetir, es sistémico, pero en este caso se presentó así. Y recordar que hay también dos tipos de herpes, ¿no? El tipo 1, tipo 2. El 1 es oral y ocular generalmente, mayormente. El 2 es producido por contacto con la secreción genital. Pero también el 2 se puede dar en el ojo, ¿no? Bien, entonces lo que más nos interesa no es tanto la infección primaria, que vendría a ser eso, sino la queratitis recurrente. Aquel paciente que le dio estuvo en contacto con el herpes y le dio pues su infección sistémica, así, ¿no? Común y corriente, pero por alguna razón desconocida el herpes se queda, digamos, latente. Algunos dicen que es en el ganglio de Gasser, que tiene que ver con el trigémino, y otros piensan que es en la misma córnea. No se ha definido bien eso, pero el asunto es de que cuando por A o B el paciente, por ejemplo, presenta fiebre o una exposición solar muy intensa o un trauma o una enfermedad intercurrente o por último está pasando por un periodo de estrés, algo, el virus de lo que estaba latente se activa y puede producir las formas clínicas que más o menos están descritas acá, ¿no? Blefaroconjuntivitis, una úlcera geográfica epitelial, puede inclusive tomar el estroma, puede producir una uveitis, etc. Bien, acá vemos una serie de cuadros y alteraciones que puede producir el herpes. Y fíjense, inclusive hasta puede perforarse la córnea. Acá es el iris, ¿no? ¿Qué tenemos que saber para evitar que el herpes llegue a casos tan graves como la perforación corneal? Lo primero que tenemos que conocer es de que generalmente estos cuadros recurrentes son autolimitados, es decir, el cuadro clínico puede demorar unas casi 3 semanas. Pero claro, podemos dejarlo que haga de forma natural la enfermedad, pero si nosotros actuamos y le damos antivirales,
podemos cortar la historia natural y hacer que el cuadro no genere tanta cicatriz, ¿no? Entonces, cuando el cuadro está, o la queratitis está a nivel epitelial, produce una alteración del epitelio corneal casi patognomónica, que es esta úlcera que se llama úlcera dendrítica. Ojo que cuando ustedes vean al paciente sin coloración, no lo van a poder apreciar. Simplemente el paciente va a tener fotofobia, lagrimeo, blefaroespasmo, pero no va a estar así verde, ¿no? Esto se llega a ver porque está con la fluoresceína. Entonces tendríamos que echarle un colorante, ¿no? Bueno, el paciente también va a tener el ojo rojo, visión borrosa, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer si se ha reconocido ese tipo de cuadro? Bueno, utilizar antivirales, ¿no? El aciclovir que tenemos en ungüento, ojo que el aciclovir oftálmico es al 3%, a diferencia del dérmico que es al 5%, y tiene componentes el dérmico que son contraproducentes en el ojo, entre ellos alcohol. Entonces, no hay que equivocarse, hay que utilizar la presentación oftálmica. Y también se puede asociar, o inclusive puede dar solamente aciclovir vía oral. Actualmente ya se está utilizando 400 miligramos, o sea, 404 o 5 veces al día. Vamos a ver acá. Otro de los detalles que hay que hacer en estos pacientes es dilatar la pupila. Fíjense, acá tenemos otro colorante, este teñido con rosa de bengala. Fíjense acá la úlcera dendrítica también. ¿Ya? Bueno, eso es para el diagnóstico. Pero entonces el tratamiento ya sabemos, la primera es usar antivirales, específicamente aciclovir. Dilatar la pupila. ¿Por qué se dilata la pupila en los casos de queratitis? El asunto es de que en los casos de queratitis hay un problema inflamatorio en todo el polo anterior del ojo, es decir, el humor acuoso comienza a llenarse de proteínas inflamatorias producidas por los vasos sanguíneos del iris y del cuerpo ciliar, producto de la inflamación, del cuadro pues, infeccioso, herpético que hay en la córnea. Entonces, esa reacción inflamatoria que se da en todo el polo anterior y que genera proteínas y elementos antiinflamatorios, o inflamatorios, perdón, células inclusive, en la cámara anterior, hace que las estructuras se vuelvan algo así como pegajosas, por decirlo así, que el iris pueda tener la opción de adherirse al cristalino. Entonces el iris, como saben, el cristalino está acá en la parte posterior del iris, ¿no? Y hay un cierto contacto en ciertos lugares. Entonces, si es que no se tiene el cuidado y no se dilata la pupila, puede adherirse el iris a la pupila, el iris al cristalino, y formar lo que se llaman sinequias posteriores. Si esas sinequias, claro, es en un solo punto, así, digamos aquí y acá, lo que más va a producir es una deformación de la pupila. Bueno, pues ahí puede ser. Pero el asunto es que puede suceder que las sinequias sean unos 360 grados. Y si es así, si llegara a formarse una sinequia a 360 grados, el humor acuoso que está en la cámara posterior no puede pasar por la pupila hacia la cámara anterior. Entonces se acumula en este sector y se produce pues un glaucoma, o sea, aumento de la presión ocular por acúmulo del humor acuoso, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tratar de hacer en los casos de queratitis, dilatar la pupila para evitar la formación de sinequias que a su vez evitan la presencia de glaucoma. Aparte de eso, hay que tener en cuenta de que no se debe usar corticoides, porque pueden disminuir pues, la fuerza defensiva de nuestro organismo y estimular el crecimiento del herpes, ¿no? Entonces, justo cuando se usan, o muchas veces cuando se usan corticoides, es lo que sucede, ese tipo de problema, ¿no? El de las perforaciones.
porque usualmente el herpes generalmente es autolimitado, pero si ustedes le dan el corticoide pueden hacerlo mucho más agresivo, ¿no? La idea es dar un tratamiento para que el ciclo de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad sea más corta. Al acortar el tiempo natural de la enfermedad, la cicatrización va a ser menor, o sea, digamos así, las secuelas que va a dejar el herpes van a disminuir. Va a dejar secuelas, eso no lo duden. Va a dejar un leucoma, o sea, una opacidad de la córnea, pero no va a ser tan grande, ni tan amplio, ni tan denso, que si se dejara sin tratamiento. Otra cosa que puede producir también es que la superficie de la córnea se torne irregular, entonces eso se genera un astigmatismo irregular y eso no mejora con anteojos. Bueno, deshematocele significa que todo el estroma se ha afectado y que está en ese momento prácticamente presentándose ya el epitelio hacia afuera, ¿no? Y bueno, obviamente también se puede perforar y si se perfora, pues puede haber riesgo de infección. Bien, el segundo tipo de queratitis que vamos a tratar es por virus, es el adenovirus. Este virus, este tipo de germen, usualmente no produce disminución de la huesa visual, ¿ya? O sea, no es tan importante en ese sentido. Lo que es importante es que es altamente contagioso y es responsable de las epidemias, como su mismo nombre lo dice, que la conjuntivitis epidémica. El adenovirus también puede causar un cuadro parecido que se llama fiebre faringoconjuntival. Bueno, ambas son bien contagiosas, pero la más frecuente es la primera. Y esto se transmite pues en las escuelas, en los centros laborales, en los consultorios, en los mismos hospitales, etc. Han habido pues en algunos años epidemias importantes acá en nuestro medio por adenovirus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá no hay antivirales para cortar la historia natural de la enfermedad. Lo que hay que hacer es más que todo la prevención del contagio. Y eso, pues, el lavado de manos, uso de toallas, evitar la piscina, evitar la playa, porque generalmente estas epidemias son en el verano. Son en el verano donde la gente, pues, se congrega en algunos lugares y ahí es donde generalmente se producen estos contagios, ¿no? Bueno, también los pacientes que tienen este problema van a presentar lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. Ese lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, ténganlo siempre presente porque es casi una triada patognomónica de lesión corneal. Entonces se presenta eso, siempre sospechen que la córnea puede tener algún problema, ¿no? Lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. Blefaroespasmo también. Bien, ahora vamos a tocar el tema de las queratitis bacterianas. Bueno, antes de llegar al tema propiamente dicho, hay que destacar que en realidad el sistema que hay en el fondo del saco conjuntival, la conjuntiva, córnea, o sea, todo el sistema externo del ojo, que está cubierto por los párpados, es un sistema bastante perfecto, porque ya habíamos dicho que la córnea está expuesta en la parte frontal de la cara, directamente hacia el medio exterior, ¿no? Cuando nosotros queremos mirar algo, dirigir la mirada, lo primero que hacemos es dirigir la córnea y el ojo en esa dirección. Entonces está en gran, por así decir, peligro. Sin embargo, la córnea y todo el sistema externo de la superficie exterior del ojo tiene un sistema bastante perfecto, si se quiere decir, de defensa, ¿no? Que se ha desarrollado pues, a través de millones de años. El primero es de que, no, y otro detalle, hay que tener en cuenta que la córnea no se infecta fácilmente, incluso cuando hay conjuntivitis. ¿Quién de nosotros no ha tenido una conjuntivitis? Acá amaneció con legañas y todo el ojo pegado. Y sin embargo, que ahí están supuestamente los gérmenes desarrollándose pues en millones, la córnea permanece intacta, la córnea permanece transparente, permanece sana, incluso bajo esas condiciones. ¿Por qué sucede eso? Porque
La córnea tiene varias formas de defenderse. La primera es que esas células epiteliales que hablamos al inicio de la clase, que forman la parte externa del ojo, encima de la capa de Bowman, y que tienen un gran poder de regeneración, tienen también unas uniones que se llaman tight junction, que hace que los gérmenes o los elementos extraños no lo atraviesen con cierta facilidad al epitelio por esta unión tan estrecha, tan fuerte. Esa sería una. Otro tipo, mecanismo de defensa es el mismo parpadeo, ¿no? Que hace que mecánicamente se regenere todo, la presencia de los gérmenes, se lubrique y todo eso, ¿no? La superficie lisa de la córnea también hace que sea difícil que los gérmenes se puedan adherir con cierta facilidad. Existe también anticuerpos en las lágrimas, y esos anticuerpos ejercen una función defensiva en la parte externa del ojo. La temperatura del ojo también es menor que la temperatura, digamos, corporal, y eso disminuye un poco digamos, la velocidad de que los gérmenes se multipliquen, ¿no? El hecho de que esté un poco más frío. Bueno, todos esos detalles hacen que no sea fácil que la córnea se infecte. Sin embargo, cuando aparecen estos tipos de factores de riesgo que están anotados acá, como por ejemplo el uso de lentes de contacto, traumas, el uso de inmunosupresores, que uno se gotee gotas contaminadas, ¿no? Diferentes tipos de alteraciones o de situaciones hacen que la córnea sea medio para que los gérmenes se reproduzcan. Una vez que los gérmenes, cual sea, un estafilococo, un estreptococo, etcétera, gran positivo, gran negativo, logre pasar el nivel corneal ya, y llegar al Bowman o llegar al estroma, más bien el estroma ya le sirve como un caldo de cultivo, un agar, porque es un tejido rico en proteínas, ¿cómo se llama? No hay vasos, etcétera. Por eso que ya estamos en otro nivel, ¿no? de problemas, ¿no? El cuadro clínico. Una vez que el germen se localiza ya a nivel epitelial o a nivel estromal, va a producir pues, fotofobia, lagrimeo, blefaroespasmo, que es la tríada que hemos mencionado. Va a haber una opacidad de la córnea en la zona de la lesión y puede aparecer este nivel, miren, que se llama hipopion. Hipopion. Pus en cámara anterior. ¿Ya? Lógicamente la agudeza visual va a estar disminuida importantemente, va a haber dolor, ¿no? Inyección periquerática, o sea, acá, inclusive, ¿cómo se llama? Quemosis conjuntival, que significa que la conjuntiva se hincha, ¿no? Quemosis conjuntival, un edema, pues en la edema circundante, se observa lógicamente la úlcera propiamente dicha ahí, y el hipopion, ¿no? Bien, a ver, no sé, no tengo acá los nombres, un ratito. A ver si podemos hacer así. Ah, ya, a ver, Edwards Gilbondi, creo algo así, de Gilbondi, no sé. ¿Estás ahí, Sí, doctor. Edwards? Sí, Ya. doctor. Una preguntita. ¿Qué te parece si, para poder saber la etiología de esta infección, tomamos una muestra del hipopion? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te da eso? ¿Está bien? ¿Mm? No sé si estaría adecuado, doctor, por los riesgos en sí de destrucción tisular, quizás que pueda Ya, tener. no, pero suponiendo pues que estamos en la NASA, que podemos extraer de algún tipo de, no sé, eh, aguja, pipeta, lo que sea. Recuerden que para operar la catarata se hace una incisión hasta de 3 milímetros. Podríamos hasta con un catéter de 200 micras llegar ahí, y eso no habría problema. En cuestiones técnicas estamos en el mejor país del mundo y podemos hacerlo.
Nomás que yo te digo, ¿qué te parece si extraemos el hipopium? Para poder definir, si ya lo llegamos a extraer, y para definir el germen y dar el tratamiento adecuado. Esa es la pregunta. ¿Qué te parece? No estaría seguro, doctor. Ya. El asunto es, la pregunta va, porque ese hipopium, ustedes ven acá también, es estéril. O sea que no nos sirve como para hacer un estudio etiológico, digamos así. Es producto de la salida de los leucocitos, de los vasos inflamados que están en el iris y en el cuerpo ciliar, y que por la quimiotaxis salen de los vasos, entran al humor acuoso, y cuando entran pues una gran cantidad, y por la gravedad se depositan en la parte inferior. Pero no es que el germen haya llegado ahí. Si el germen ha llegado ahí, ya no estamos frente a un cuadro de queratitis. Si no, ya estaría, si los gérmenes llegan ahí por alguna solución de continuidad de la córnea o de cualquier tejido, eso ya se llama endoftalmitis, que sería, digamos, el paso más grave de la queratitis, ¿no? Que se perfora la córnea. Entonces, la idea es justamente que nosotros hagamos un tratamiento que no perfore la córnea, ¿no? Detener para que no se perfore la córnea. Entonces, eso es el hipopium es estéril, no nos sirve para ver el germen. Y además no es necesario porque, mire, como esta es la úlcera y la úlcera está en la parte exterior, el raspado para el diagnóstico de laboratorio se hace ahí nomás, en la misma córnea que está ahí a la mano. Se raspa un poquito y se lleva al laboratorio para que lo evalúen, ¿no? Entonces, se hace raspado, se pide antibiograma, etc. El germen más frecuente en nuestro medio es el Staphylococcus aureus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también la pseudomonas, por ejemplo, puede llegar ahí cuando son usuarios de lentes de contacto y no tienen la limpieza adecuada, requerida para evitar, ¿no? Pueden llegar cualquier germen, o sea, pseudomonas, gonococo, ¿no? Y producir algunos son obviamente mucho más agresivos que el propio estafilococo, ¿no? El otro detalle que hay que tener en cuenta es que si ustedes observan las presentaciones de los antibióticos que hay en el mercado, como tobramicina, neomicina, polimixina, etc., la mayoría realmente son para gram negativos. Y entonces estamos hablando acá de que el germen más frecuente es el estafilococo. Entonces ahí tenemos como una especie de contradicción. Bueno, si la infección es central, es única, pequeña, etc., se puede utilizar unos ciprofloxacinas más modernas que han salido para ese tipo de infecciones, como por ejemplo la gatifloxacina, el moxifloxacino, que hay en prestación oftalmológica, ¿no? Entonces podría ser suficiente. Pero estamos hablando solamente de úlceras centrales, pequeñas, etc. Por ejemplo, esta ya no es tan pequeña. Entonces acá es preferible utilizar unos antibióticos que se preparan en lágrimas, ¿no? Eso lo hace el propio médico, ¿no? Entonces hay diferentes, digamos, recetas, por llamarlo así, ¿no? Para fortificar gentamicina, o si no, o algún tipo de cefalosporina de primera generación, etcétera, ¿no? Aminoglucósidos. Por ejemplo, hay presentación comercial de gentamicina en antibióticos para el ojo, pero esa concentración no nos sirve para una queratitis, es una concentración como para conjuntivitis. Entonces, generalmente se potencia, ¿no? Poniéndole un poquito de gentamicina de ampolla de 80 miligramos al frasco goteo. Y eso se puede asociar, por ejemplo, a una cefalosporina de primera generación para tener un amplio espectro. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita esto? Porque si, por ejemplo, llega un paciente ahorita a mi consultorio, yo le diagnostico queratitis y sospecho que es una bacteria, entonces yo tengo que tomarle un cultivo. Pero no puedo estar esperando ya, señor, ahora venga de acá 4 días para tener el resultado del cultivo. Si yo le digo eso, regresa con el ojo en la mano.
Entonces, no podemos esperar. Entonces, se hace el cultivo e inmediatamente se empieza el tratamiento de amplio espectro con una cefalosporina de primera generación y aminoglucósido. Podría ser gentamicina, micacina, etcétera, ¿no? Y el paciente se va goteando hasta tener el resultado del cultivo, ¿no? Entonces, una vez que tengamos el resultado del cultivo, si el paciente en esos 3, 4 días que todavía estábamos sin tratamiento va bien, bueno, se sigue con el tratamiento hasta que se cure, ¿no? Con la cefalosporina de primera generación y el aminoglucósido. Pero si por A o B la evolución ha ido regular o no estamos seguros si está evolucionando bien, podemos modificar antibióticos según el resultado ya del cultivo y el antibiograma que nos llega, ¿no? Entonces, esa más o menos es la figura, ¿no? Entonces, y esos antibióticos se preparan fortificados. El tratamiento. El tratamiento de estos casos es, lógicamente, los antibióticos tópicos y fortificados en muchos casos. Generalmente no se emplea antibióticos sistémicos, a no ser que sea muy grave el caso, comprometa esclera, ¿no? Una cosa así muy amplia. Entonces se puede hasta hospitalizar esos casos. En realidad en otros países todos lo hospitalizan, nosotros lo tratamos ambulatorio, pero esto lo hospitalizan, ¿no? Y lo hacen ya en el hospital el tratamiento. Entonces, tampoco no está muy bien indicado usar corticoides y es importante dilatar la pupila por lo mismo que les mencioné hace un rato, para evitar las inequias posteriores. Y eso a su vez evitar que se complique con aumento de la presión intraocular. Muchas veces son muy dolorosos estos cuadros, hay que utilizar antibióticos y no parchar. No parchar por 2 razones, ¿no? La primera es que se le ofrece un ambiente, cuando está con parche al germen, como se puede decir, ideal, porque está calientito, no hay parpadeo, etcétera, ¿no? Entonces, el parpadeo también ayuda, ¿no? A regenerar las lágrimas y todo eso. Y además que cuando está parchado no se puede echar el tratamiento, que generalmente es cada media hora, cada 20 minutos, cada 15 minutos. A veces los tratamientos son bien intensos, ¿no? Y las 24 horas del día, o sea, el paciente tiene que estar, alguien que lo acompañe para pueda dormir, porque si no, se le deja solo, se duerme y no es el tratamiento. Realmente la familia se involucra en esto para las 24 horas del día, es un día o 2 días en ese ritmo. Los controles son diarios y la idea, pues, en estos casos es básicamente evitar que se perfore, ¿no? Acá ya estamos viendo un pequeño problema con la Décemes. Miren, este es Décemes, porque el estómago está bastante delgado. Entonces, cuando estos casos se curan, aparece un leucoma, ¿no? Una mancha ahí como cicatriz en ese lugar donde ha sucedido la infección. Entonces, el tratamiento, pues, va dirigido a eso, simplemente a que eliminar la infección, no importa que quede leucoma, es más, casi seguro que va a quedar, y entonces cuando ya pase un tiempo largo, así pues 1 año, 2 años, algo así, ya se verá la forma de tratar el cuadro desde el punto de vista óptico, es decir, y hacer un trasplante para cambiar el leucoma, ¿no? Otro tipo de infección que también es un tanto frecuente en nuestro medio, aparte de la bacteriana, son las infecciones por hongos, ¿ya? Generalmente estos pacientes que tienen infecciones micóticas han tenido un traumatismo previo con materia de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, una rama, una hoja, una cañita, qué sé yo, no sé, algo que haya podido lacerar el epitelio y a la vez sembrar ahí un tipo de hongo. A veces no hay un antecedente así de trauma realmente, sino son pacientes que vienen del campo, ¿no? Que yo no sé si realmente nunca, porque varios me han dicho, pues no, doctor, no sé si me mienten, no se lo han hecho, o es que de repente de verdad no ha sido, ¿no? Y entonces, vienen pues de la selva, vienen Madre de Dios, o si no son agricultores o jardineros, así, ¿no? Tiene algo con vegetales, tiene que ser. El hongo más frecuente en nuestro medio es el fusarium,
pero en otras realidades, en otros países que son más fríos, más cálidos, etcétera, puede ser, por ejemplo, el Aspergillus, pero nuestro medio es el Fusarium. Y también recordar que hay dos tipos de hongos, los hongos filamentosos, al cual pertenece pues el Fusarium y el Aspergillus, y los hongos levaduriformes, como la cándida. Generalmente estas infecciones por hongos levaduriformes, que son menos frecuentes, están dadas o se presentan en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, alcohólicos, drogadictos, pacientes en UCI, pacientes con tratamiento para cáncer, ese tipo de cosas, ¿no? Muy debilitados. La clínica de la queratitis micótica va más o menos similar a la queratitis bacteriana. Es decir, va a haber una zona digamos, de infiltración en la córnea, edema circundante, fotofobia, lagrimeo, blefaroespasmo. La agudeza visual va a estar disminuida. Quizás unas pequeñas diferencias es de que pueden haber lesiones satélites, cosa que en una lesión bacteriana generalmente nunca hay. Incluso también el hipopio, si ustedes ven acá con un poquito de cuidado, en la parte inferior hay un poquito de hipopio. Entonces eso también, también se produce, ¿no? Pueden producirse en la parte del endotelio unas membranas inflamatorias, ¿no? Eso hay que tener cuidado porque generalmente produce mucha inflamación, alteración incluso de la presión, etc. Fíjense acá, también es otra queratitis micótica, estas cifras que van creciendo, ahí hay hipopio, es de la zona de la lesión, hay quimosis conjuntival, y bueno, si se hace el cultivo, pues se va a demostrar que está ahí el Fusarium, o se va a demostrar que hay Aspergillus, en general se va a demostrar el hongo, ¿no? Con los diferentes teñidos que se hacen para cada uno de ellos. El tratamiento. El tratamiento, bueno, primero el diagnóstico es también un froticio, un cultivo, igualito que la queratitis bacteriana, nomás que ya el técnico que hace el estudio le pondrá pues medios para que descartar también el cuadro micótico, ¿no? Y una vez que se haya confirmado el tratamiento, y supongamos que sea pues un Fusarium o un Aspergillus, lo ideal es dar este antimicótico llamado natamicina, que hay en presentación comercial al 5% y se gotea pues una de los sobres. No sé si en este momento tendremos natamicina en nuestro medio, porque hay épocas que no hay, épocas que sí, pero ese es lo ideal, ¿no? La atropina también para dilatar la pupila, evitar las sinequias posteriores y la posterior complicación con glaucoma. Y también algunos mencionan que dar ketoconazol, 400 miligramos al día, ayuda, ¿no? Potencializa, etc. También no parchar, ¿ya? Y dar analgésicos porque duele también, ¿no? Entonces, un paciente que tiene que estar con sus analgésicos por vía oral para que el dolor sea un poco menor, ¿no? Cuando el tratamiento médico no da resultado, existe un tratamiento quirúrgico para evitar que esto avance, que consiste en disecar la conjuntiva y desplazarla para que parche la córnea, o sea, para que tape la córnea, ¿no? Y de esa manera lleguen pues los mecanismos de defensa vasculares sobre el tejido corneal, ¿no? O sea, se hace como un corte en todo el limbo y ahí se sutura la córnea, se sutura la conjuntiva de la córnea en las zonas sanas. Eso hay que poder saber reconocer las zonas sanas para que esté bien fijo, ¿no? Y obviamente manteniendo la conjuntiva sobre la lesión para que cure esa, ¿no? Entonces, ya hay tratamientos, digamos, desesperados de hacer una queratoplastía, o sea, un trasplante de córnea en caliente, o sea, con la infección. Eso generalmente no va bien. Entonces, lo ideal es enfriar el cuadro, curar el cuadro, ya sea con tratamiento médico o con recubrimiento conjuntival,
y ahí ya ver el manejo óptico más adelante, ¿no? Entonces, por último, en este cuadro de queratitis infecciosas, vamos a mencionar un parásito, o, bueno, o un protozoario, si quieren llamarlo así, un protista, más específicamente, que es la ameba, ¿no? O la cantameba, que es el nombre más preciso todavía. Entonces, este es un microorganismo que no es una bacteria ya no es una bacteria, es un protozoario, como les decía, que vive en el agua, en el suelo, incluso es resistente a niveles de congelamiento, de secación, de ciertos niveles de cloro, etcétera, y no muere. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de tener dos formas. Una es el trofozoito, que es la típica ameba que nosotros conocemos, que se mueve, que lanza sus, ¿no?, sus formas que se van deformando y que va avanzando, ¿no? Pero el otro se forma como quiste, y así como ven acá, ¿no?, como una especie de doble capa. Y esa forma quística puede estar meses de meses en condiciones totalmente, digamos, desfavorables. Y cuando se presenta la forma, digamos, en donde se puede desarrollar, ahí se cambia el trofozoito y sigue el problema infeccioso, ¿no? Este tipo de problemas se ha incrementado en los últimos años, básicamente por el uso de lentes de contacto y específicamente los lentes de contacto blandos. No quiere decir de que los de gas permeables no, también, ¿no? Pero es menos. Y tampoco quiere decir que si no usa lente de contacto no le va a dar, también le da, pero generalmente 70%, 70 y tantos por ciento está asociado a uso de lentes de contacto, ¿no? Entonces acá vemos el epitelio corneal con los quistes, ¿no? A veces se hace biopsias y en la biopsia se confirma esto. Todos estos son quistes, miren, todos son quistes. No se ve prácticamente la ameba así como en estado trofozoito, ¿no? La clínica es también parecida a la queratitis bacteriana, a la queratitis micótica, en el sentido de que hay fotofobia, blefaroespasmo, lagrimeo, pero la diferencia es de que hay un dolor intenso, ¿no? Esto duele, pero duele, ¿no? Y a veces ese dolor como que no está relacionado al cuadro clínico. Uno dice, este paciente está mintiendo, medio llorón, qué cosa, que tanto se queja. No, sí duele, porque la queratitis, o mejor dicho, la ameba tiende a localizarse a veces cerca a las fibras nerviosas, ¿no?, del trigémino, y es por eso se transmite tanto dolor, ¿no? Recordemos que como es un protozoario, ningún antibiótico prácticamente le va a hacer daño, ¿no? O es resistente a todo ello. Es más, la ameba se come las bacterias como fuente de alimento, ¿no? Entonces, el problema es el tratamiento, ese es el problema, ¿ya? Porque no hay así nomás elementos contra la quiste de la ameba. Y bueno, generalmente pues se ven lesiones así de esa forma, más o menos centrales, casi redondas. Hay un anillo inflamatorio, ¿no? Y también, como le digo, una perioneuritis. Inclusive se llega a ver a veces hasta en los nervios, porque están todos como edematizados por la presencia misma de la ameba. Ya, bueno, y pueden producir otro tipo de cuadros, pues, no sé si es más severo, como la escleritis. La única forma de diagnosticar esto, bueno, aparte de la clínica que ayuda, pero la clínica, pues, ¿no?, todos son parecidos, no podemos dar tratamiento de ameba si no es ameba, ¿no? Hacemos más daño. Entonces, lo ideal es un diagnóstico con frutis cultivo y en los casos en donde no se pueda y siga saliendo negativo, biopsia corneal. Bueno, y el tratamiento son con unas sustancias que se preparan y que se obtienen de los elementos de limpieza de piscinas, ¿no?, que es la biguanida, y se diluye a una determinada concentración y se les da, y así se trata, ¿no?, estos pacientes. Bueno, ya estamos casi en los últimos minutos, ya como les dije, yo la clase generalmente no la termino, hay degeneraciones, distrofias, ¿no? Todo eso está explicado ahí, quemaduras,
Yo solamente voy a llegar hasta el punto de acá, ¿no? Que hay también cirugía en la córnea, hay varios tipos de cirugía. La cirugía refractiva, la que se utiliza para corregir la miopía, el hipermetropía, el astigmatismo, es en la córnea y usualmente se llama LASIK. Y cuando tenemos pacientes que tienen ya las secuelas de las infecciones, de los traumas, del edema, etcétera, o sea, la córnea no está transparente, para eso se utiliza la queratoplastía, o sea, el trasplante de córnea que puede ser lameral o penetrante. ¿No? Por ejemplo, todas estas entidades son patologías que producen pues que la córnea quede con un leucoma, opaca, irregular, con edema, etcétera, y ninguno de estos produce una buena visión. Entonces, para mejorar la visión se hace el trasplante de córnea. En dos palabras, decirles que se hace una trepanación de la córnea, no de todos los 12 milímetros, sino, por ejemplo, 8 milímetros, 7.5, ¿no? Se deja un anillo, en otras palabras, de córnea del paciente, y en ese anillo de la córnea del paciente se sutura el injerto. Entonces acá está el ojito sin la córnea, que se retiró, y acá se está colocando el injerto transparente de un donante y suturando con nylon 10 ceros una sutura que se va a quedar más o menos un año. Acá ya se retiraron las suturas, miren cómo ha recuperado la transparencia corneal. Y a veces me preguntan, doctor, ¿qué pasa si hay un rechazo? Lo cual es bien raro, ¿no? Se cae la córnea, se queda un hueco, que no, simplemente se opaca, ¿no? Se opaca y es como un leucoma y un edema al mismo tiempo, y eso también se puede volver a operar, ¿no? Bueno, estos son otro tipo de cirugías. Eso es lo que les quería traer el día de hoy. Más bien, en estos 2, 3 minutos, si tienen alguna pregunta, ¿no? A ver, Juan José. Hola Sí, Felipe, ¿cómo estás? Por ahí te estoy viendo. ¿Qué tal? ¿Qué doctor, una tal? pregunta. Con respecto no sé si la úlcera corneal, yo he leído que está contraindicado el uso de anestésicos tópicos. Quiero saber Sí. por qué es contraindicado. ¿Puedes explicarme Ah, por qué? ya. Porque, porque el paciente se vuelve dependiente para comenzar. O sea, primero, vamos a suponer una úlcera bacteriana. ¿Ya? Una úlcera bacteriana, hay dolor, un dolor más o menos importante, ¿no? De 1 a 10 tiene un paciente un dolor de 7, 8. Es fuerte el dolor, a veces no puede ni dormir. Entonces, lógicamente, se le puede dar sus analgésicos para que duerma, ¿no? Etcétera. Y la idea es bajar el dolor con el tratamiento, o sea, con el antibiótico, que el germen deje de estar presente ahí y entonces comienza a bajar el dolor. Pero si tú por A o B, dejas en la mano de un paciente un anestésico, que hay, obviamente, nosotros utilizamos mucho los anestésicos, el paciente se va a echar cada media hora, ¿no? Y el anestésico de por sí también desepiteliza y evita el crecimiento del tejido que va a regenerar. Entonces la úlcera se agranda, en otras palabras, ¿no? Y va a llegar un momento en que el anestésico ya no hace efecto, ¿no? Ese es el problema, es contraproducente total. No, eso es el manejo médico, nada más. De repente, cuando llegue el paciente para examinarlo, le puedes echar una gotita, simplemente por una sola vez y única, pero con términos o con fines diagnósticos, pero no para nada como tratamiento, ¿no? El tratamiento es el antibiótico, ¿no? O el antimicótico, lo que haya que dar según la etiología. Última pregunta, porque ya tenemos al doctor Felipe Gracias, a doctor. la... Sí, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, Felipe, te dejo acá con los muchachos para que arranques tu clase, hermano. Gusto de verte. No te escucho, por si acaso, ¿ah? No te escucho. Ahora sí. Hola Ahora Lincoln, ¿cómo sí. estás? Ya, hermano, nos estamos Qué viendo. gusto Hasta luego, verte. muchachos. Que les vaya bien. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Gracias. Chao, Felipe. Hasta luego. Gracias, Chao, doctor. hermano, chao. Bueno, chicos, ahora nos toca hablar entonces a nosotros sobre el cristalino, ¿ok? Bueno, vamos a compartir un poco Me avisan si todo va bien, ¿de acuerdo? Sí se ve ¿Ahí su se ve? doctor. ¿Se ve ahí? Sí, doctor. Sí se ve. Ok. ¿Prefieren así o pantalla completa? En pantalla completa, doctor. Y si le podría dar el botón ocultar, por favor. Claro, Gracias. ya está.
Bueno, chicos, ya hemos hablado, entonces, ahora han hablado de córnea. Ya se dieron cuenta que la córnea tiene una característica importante que es su transparencia y su curvatura, ¿cierto? Pero además de eso, la córnea pues está en contacto con el aire, ¿cierto? Y la luz pasa del aire a la córnea y de la córnea al humor acuoso y del humor acuoso al cristalino. Por eso que ustedes se dan cuenta que cuando hay un cambio muy fuerte en lo que es los medios de refracción, como por ejemplo del aire al agua o del aire a la córnea, la fuerza de refracción se hace muy grande por esa diferencia tan marcada. En cambio, en el cristalino, cuando pasa del acuoso al cristalino, esa diferencia no es tan grande, por eso que la potencia que tiene el dióptero, que es el cristalino, es menor que el de la córnea. Cuando hablamos de esto, al cristalino nos imaginamos como si fuera una lente cualquiera, ¿cierto? Una lente cualquiera que tiene una función básicamente de enfocar los rayos en un punto focal y que esto, asociado al poder de la córnea, van a enfocar los rayos en la retina. Para eso está el cristalino allí, o sea, es una lente que a diferencia de la córnea tiene una naturaleza dinámica, ¿ok? La córnea es fija, o sea, tiene una curvatura fija y esa curvatura es la que nos sirve para enfocar, para poder llevar es la primera puerta de entrada hacia el ojo y después que esos rayos pasan a través de la córnea van a incidir sobre el cristalino, pero el cristalino tiene una naturaleza dinámica hasta los 40 años, ¿no? Por eso que después de los 40 años, la capacidad nuestra para poder leer se ve dificultada y se llama presbicia. Dicho esto, entonces, el cristalino es una lente que tiene un nacimiento ectodérmico, acuérdense que viene de la parte del ectodermo, y que al inicio probablemente va a estar vascularizada y que como rezago va a quedar en el humor vítreo, la arteria que lo irrigó, la arteria hialoidea que va a irrigar el cristalino, pero que cuando estamos cerca de nacer, esta arteria se va a atrofiar y va a quedar como un conducto o un rezago embrionario que se llama conducto de Cloquet, que ustedes lo van a ver en muchas diapositivas. Como hemos visto, fíjense ahí, el cristalino está tras la córnea, tras el iris, y sirve como una lente, pues es una lente, ¿no? Que como le dije, tiene una naturaleza dinámica, y al ser una lente, pues, es transparente, refracta la luz, y al cambiar su curvatura, proporciona esa capacidad que tenemos nosotros para poder ver de lejos y de cerca, que le llamamos acomodación, ¿ok? Es importante esto que anatómicamente esta lente está suspendida de unas fibrillas que se llama zónula de zinc y que van a estar ancladas en el músculo ciliar. Si ustedes, a ver, los que hayan tenido experiencia de haberse subido una cama elástica, la parte externa del músculo ciliar sería el bastidor, la zónula de zinc, que está en este lado, serían los resortes, y el cristalino sería esa lona que se pone en medio en una cama elástica, ¿no? Cuando el músculo ciliar se contrae, esto va a ser en forma concéntrica, es como un esfínter, y entonces va a reducirse el diámetro, y obviamente el cristalino que estaba tenso va a aumentar su diámetro anteroposterior, lo que va a permitir que aumente su poder dióptrico, y eso nos permita hacer una lectura de cerca. La característica del cristalino anatómicamente pues tiene un espesor anteroposterior de 3.5 a 4 milímetros hasta los 50 años, pero que esto puede tener hasta 5 milímetros después de los 50 años y en adelante, ¿no? El diámetro, cuando nacemos, en los niños recién nacidos de 6.5, pero en el adulto puede llegar a 9 milímetros de diámetro, ¿no? Miren los radios de curvaturas 10 milímetros y 6 milímetros, el anterior es más plano que el posterior, y puede pesar a 65 o 60 gramos más o menos, que puede ir, a eso es al nacer, y puede llegar hasta 130 gramos, ¿no? Cuando uno tiene todavía hasta antes de los 60 años, que después de esta edad ya este cristalino se va a engrosar, se va a poner más duro, y vamos a tener un cristalino que puede llegar a 250 gramos, ¿no?
No nos olvidemos, importante, el cristalino en la parte anterior tiene, imagínense ustedes, esto es como una lenteja, ¿ok? Una lenteja que tiene su cáscara. Esa cáscara se llama, la que se llama la cápsula posterior. Perdón, la cápsula del cristalino. Esta tiene una naturaleza anterior y posterior. En la cápsula anterior tenemos células epiteliales que van a ser las que van a formar las lamelas, ¿no? Las lamelas germinativas que hacen que uno tenga lo que se va a ir envolviendo poco a poco y va a formar los núcleos, el núcleo embrionario, el núcleo fetal, el núcleo, hasta el núcleo adulto, ¿no? Y esto se va engrosando y se va poniendo más duro conforme pasa la edad, y cuando se opacifica esta estructura se llama catarata, ¿no? Igual acá, la referencia anatómica, aquí tenemos el músculo ciliar, las células de zinc, el iris por delante, la pupila está acá, en el centro, y viene después la córnea, ¿no? La córnea, que es el otro dioptro importante. Acá están las células de zinc, acá está el cristalino, que, como sabemos, pues, es una lente cuya estructura capsular que tenemos acá, o sea, lo que lo envuelve, miren, este es importantísimo porque cuando uno opera de catarata, o sea, cuando uno saca el cristalino, no lo saca completo, saca uno el contenido del cristalino y deja esta estructura que se llama cápsula. La cápsula, miren lo delgada que es. A nivel anterior es más gruesa y a nivel posterior es más delgada. A nivel anterior hemos visto que acá están las células germinativas que están básicamente en los polos y que van a formar las lamelas que van a formar el cristalino, pero es importante que se den cuenta que la cápsula posterior, o sea, la parte posterior de la cápsula, tiene 4 milímetros, y acá en los polos de esta lenteja van a estar ancladas las células de zinc, ¿ok? Entonces este epitelio cristalino es importante tenerlo en cuenta, que está solamente en la cápsula anterior y puede llegar hasta el ecuador y no está en la cápsula posterior. Esta, si uno lo deja en el cristalino y saca el contenido, la parte que tiene epitelio se opacifica muy fácilmente. Por eso que es importante tenerla en mente y tenerla en cuenta, ¿ok? El cristalino es como una madeja de lana que se ha ido formando paulatinamente. Entonces tiene planos de clivaje y si uno lo mira la lámpara de hendidura, va a haber suturas que la sutura anterior va a ser en forma de I y la sutura posterior va a ser en forma de I invertida. Esto simplemente es donde se han juntado las lamelas que han formado el cristalino. Importante datos de lo que pasa con la patología del cristalino. Fíjense, en cuestión de ceguera, la primera causa de ceguera en el mundo es las cataratas. Estamos hablando de ceguera de agudezas visuales menores de 20/200 con su mejor corrección, ¿ok? Y estamos hablando que de 10 ciegos bilaterales que hay en el mundo, 5 de ellos son por catarata, fíjense. En el Perú, la prevalencia de ceguera es de 6 a 8 por cada 1000 habitantes. O sea, de cada 1000 personas, 8 tienen ceguera, pero de ellos, el 50%, o sea, 4, van a tener ceguera por catarata. Es importante que lo tengan en cuenta. Como hemos dicho, el cristalino tiene la capacidad de poder cambiar de forma y al cambiar su forma aumenta su poder dióptrico y eso permite que uno pueda leer. Cuando uno llega a los 40 años, esta capacidad para poder cambiar de forma se pierde y entonces comienza a aparecer una gran dificultad para poder ver de cerca y comienza a aparecer cansancio visual, cefalea y que esa se va a poder curar con una lente positiva, o sea, una lente delante de los ojos que va a permitir que uno pueda leer de cerca, ¿ok? Esto se pierde alrededor de los 40 años, como ven en la curva, ¿no? Nuestra capacidad para poder acomodar, fíjense cómo se va perdiendo, nuestra capacidad acomodativa, estos percentiles no van a decir que de los 40 a los 60 nos va a quedar un remanente acomodativo muy bajito y que mientras más nos acercamos a 60, casi ya nada de acomodación. Entonces, la gente que tiene lo que se llama presbicia, porque ya su cristalino se ha endurecido y ya no se puede modificar la curvatura del cristalino,
tiene que alejar las cosas para leer y llegan a alejarlo tanto que es bien gracioso verlos así para poder leer, alejar tanto las cosas que ustedes van a darse cuenta fácilmente si uno mira a una persona, especialmente las damas, que está en un sitio, en un restaurante y tiene una cartilla del menú alejada de su cara, es porque ya esa persona tiene más de 40 años. Y por más que ella quiera ocultarlo, no va a poder porque ya pues uno se da cuenta que tiene presbicia, ¿no? La gran patología del cristalino está relacionada básicamente a su transparencia. También existe fallas en la ubicación del cristalino, ¿no? Roturas de la zona en la que permiten que el cristalino se desplace, ausencia de cristalino, pero la gran patología del cristalino se llama catarata. Y esta opacificación del cristalino, o sea, el cristalino al ser transparente pasa a ser opaco, puede ser adquirida o congénita. Dentro de las adquiridas, pues tenemos la principal está relacionada a la edad. Puede ser, por ejemplo, por enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes mellitus. Puede ser traumática, o sea, si yo me golpeo en un partido de fútbol y me tiran un codazo en el ojo, probablemente también me provoquen catarata. Si yo estoy allí trabajando en una construcción y por ahí hubo una perforación con una esquirla en el ojo, me va a provocar catarata. Si yo tengo una cirugía previa, me va a provocar catarata. Si tengo uso de corticoides, por ejemplo, por fármacos, los corticoides va a generar opacidad del cristalino también. Y la inflamación, pues cuando tengo una uveitis, la inflamación también va a provocar por sí misma cataratas, ¿no? También existe catarata congénita, que es por mutaciones genéticas y va a estar relacionadas a los síndromes que vamos a ver en oftalmología pediátrica cuando tengan las clases. Pero el paciente que tiene catarata, ¿qué cosa ve? ¿No? Si yo, imagínense ustedes que están viajando en un micro y la luna del micro está opaca porque le ha caído tierra, y están de día van a ver borrosos, si están de noche las luces van a tener halos de colores por ahí, van a tener manchitas que están en su campo visual, si que tienen opacidades que están múltiples, en múltiples regiones del cristalino y estas están disperdigadas por la pupila, van a ver que va a haber una poliopía, o sea, van a ver zonas de transparencia con zonas opacas. Los colores lo van a ver de diferente naturaleza, ¿no? Y obviamente la agudeza visual va a caer, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese detalle. Pero la opacidad puede estar en el centro, en la periferia, en la parte posterior, en la parte anterior. Pero si esta opacidad está en el centro de la pupila, por ejemplo, en la zona central, que coincide con la visión, cualquier efecto que haga que la pupila se cierre va a provocar mayor deterioro visual. Entonces los pacientes te van a decir, cuando yo estoy en una habitación oscura veo mejor que cuando salgo a la luz, porque obviamente si se cierra la pupila, la opacidad va a quedar justamente en el centro y entonces le va a quitar más visión, ¿ok? Entonces, ya cuando las cataratas son muy densas, hasta la pupila cambia de color, se vuelve blanca, ¿no? El paciente va a comenzar a decirte que la luz le deslumbra. Es como cuando uno está en la noche y pasa un auto con las luces altas, le ilumina a uno los ojos y uno se siente deslumbrado por eso, igualito siente el paciente con luces mínimas en la noche, ¿no? Y lo que les va a decir el paciente que tiene catarata, especialmente la nuclear, es que llegó a los 40 años y ya no podía leer, ¿ok? Pero llegó a los 60 y tuvo catarata y dice, doctor, pero yo ahora ya puedo leer, antes no podía, pero ahora sí lo puedo hacer. He mejorado, doctor, ahora estoy muy bien. Y lo que pasa es que la catarata al opacificarse se ensancha y aumenta su poder dióptrico. Al aumentar su poder dióptrico, lo que va a pasar es que te va a miopizar y el miope ve de cerca. Por eso que el paciente ve o nota que de cerca ve perfecto. Si la catarata es blanca, como acá, ustedes van a notar una pupila blanca que se llama leucocoria, pues, ¿no? La catarata puede tener diferentes colores, puede ser gris, se llama catarata nigra, puede ser marrón, que se llama catarata brunescente, puede ser roja, que se llama rubrescente, y puede ser una catarata, pues, que ya ha comenzado a tener
lo que se llama una licuefacción de la corteza y vamos a tener cataratas con otra característica que se llaman morganianas. Esa la vamos a ver ahora en un video. Entonces, con respecto a la catarata que es relacionada a la edad, se pueden clasificar por su morfología o por su madurez. Puede ser por su morfología, puede estar en el núcleo, en la corteza, o sea, en la parte periférica, o detrás de la cápsula posterior, o sea, mejor dicho, delante de la cápsula posterior, y eso se llama subcapsular. O puede ser inmadura, madura, hipermadura o morganiana. Estos son los tipos de catarata que ya hemos hablado nosotros, ¿no? Acá tenemos una catarata subcapsular posterior, acá tenemos una catarata nuclear, acá hay una catarata cortical que parece ruedas de carreta, aquí se ve en la parte periférica. Esta es una catarata que da una característica de árbol de Navidad, una catarata blanca, una catarata rojiza que se llama rubra, una catarata morganiana donde la corteza se ha licuado y se ha vuelto líquido, por lo tanto el núcleo cristalino se cae, fíjense. Este es el núcleo cristalino. Y hay un síndrome que es importante como causa de glaucoma que se llama pseudoesfoliación. Y la catarata el cristalino que tiene pseudoesfoliación provoca una catarata que se llama pseudoesfoliativa porque se despelleja la catarata y al despellejarse la parte epitelial lo que va a provocar es una especie de caspa que va a estar en el humor acuoso y al tratar de salir por el trabéculo va a obstruirlo y va a ocasionar glaucoma. O sea, la primera causa de glaucoma secundario es la pseudoesfoliación. Es una forma de clasificar las cataratas, ¿no? De su opacidad, tanto nuclear, cortical o subcapsular posterior. También tenemos anomalías en el desarrollo, por ejemplo, el cristalino muy chiquito, que se puede inclusive tener zónulas muy largas que cuando uno dilata la pupila se puede tirar hacia adelante, se llama microesferofaquia. O el cristalino que tiene un coloboma, que le falta un pedazo cristalino, o el cristalino que se ha ubicado porque las zónulas son muy laxas y ya no se ubica en el centro, sino se luxa. Y eso lo vemos en el Marfan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la solución para un paciente que tiene cataratas? Si tiene una opacidad en el cristalino, lo lógico es decir, pues le saco el cristalino y lo reemplazo con otro lente, ¿no? Porque el cristalino es una lente que tiene un poder. La córnea tenía 43 y el cristalino tenía 20 dioptrías, ¿recuerdan? Entonces, ese poder de 20 dioptrías o lo pondría en una montura o en un lente de contacto, en un lente intraocular también, ¿ok? Entonces, yo voy a usar una lente intraocular para reemplazar el cristalino opaco. Voy a sacar el contenido del cristalino, voy a dejar la cápsula, como ustedes ven acá, con un hueco anterior, y a través de este huequito voy a meter una lente intraocular para reemplazar al cristalino cataratoso y va a quedar así. Esta sería la solución, ¿no?, óptica de un paciente con catarata. Reemplazar el cristalino por una lente intraocular. Pero en el tiempo, esa lógica ha vivido así, pero no ha sido siempre así, y la evolución ha sido muy rápida. 30 años a 40 años o 50 años antes, los oftalmólogos operaban al cristalino sacando el cristalino completo, ¿no? Esa operación se llamaba intracapsular. Y para poder sacarlo completo, recuerdan que tenía entre 9 y 10 de diámetro, tenían que usar una incisión de 12 a 14 milímetros y que era una incisión muy grandota, ¿no? Aquí vamos a ver algunas técnicas de cirugía de catarata para que ustedes vean en el tiempo cómo se hacían las cirugías. ¿Se está viendo o no? ¿El video está corriendo? Sí se ve, doctor. Ok. Por ejemplo, ahí van a ver, esta es una cirugía antigua, intracapsular, donde se sacaba el cristalino completo. Este paciente tuvo un trauma ocular. Fíjense, con un bisturí se hace una incisión de casi 180 grados en el ojo. Se abría el ojo como si fuera una... Imagínense que ustedes están abriendo una naranja, así lo están partiendo por la mitad igualito, ¿no? Están sacando ahí, van a hacer un ingreso a la cámara anterior, ¿no? Van a cortar con una tijera eso de ahí para abrirlo.
y a través de esa incisión grandota, 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 van a sacar al cristalino completo. Pero antes teníamos que resolver el problema de las células. Usábamos hialuronidasa, que es una enzima que ayudaba a romper las células para que con una sonda que tenía hielo, congelaban el cristalino y con eso sacaban pues el cristalino completo, con cápsula y todo. Esta cirugía se llama intracapsular. Acá no tenían ustedes, no ponían ningún lente intraocular. En cambio, esta técnica nueva también hace una incisión, se llama técnica extracapsular. Aquí ya los cirujanos comenzaban a dejar la cápsula. Como les comenté en el diagrama, o sea, lo que sacaban era el contenido del cristalino, ¿no? Pero dejaban la cápsula. Y van a ver que ya usaban otras sustancias. Y fíjense, ahí se hacía una ruptura de la cápsula anterior a través de una aguja. Uno picaba la cápsula y hacía lo que se llamaba una capsulotomía, para poder, después de ahí, extraer el cristalino en una forma sencilla, ¿no? Todo el cristalino, no. Sacaban el contenido del cristalino a través de esa incisión grande que han visto que se ha fabricado, pero con la diferencia de que se sacaba el contenido, pero ya se dejaba la cápsula. Y esta técnica se llama extracapsular, cirugía de catarata extracapsular. Acá van a ver que se está abriendo el ojo, ya no tan grande como la intracapsular, pero todavía se abría el ojo y van a ver cómo se sacaba el cristalino con maniobras de presión y contrapresión para que el cristalino pueda fluir a través de la incisión y salir. Fíjense, ahí presionan el labio posterior de la herida y sacan todo el contenido del cristalino, pero la cápsula se va a quedar. Como ahí hay corteza, con una cánula de irrigación-aspiración se aspiraba el contenido que quedaba para solamente dejar la cápsula. Y a través de esa incisión grandota, lo que se va a hacer es colocar una lente intraocular. Fíjense, ahí colocaron una sustancia para proteger a la córnea y crear una nueva cámara y ponían un lente intraocular rígido, grandote, ¿no? Cuya óptica tenía 6 milímetros y las patas sí pues llegan a tener lo que el diámetro de la cápsula. Y se pone en el saco capsular, fíjense. ¿Ok? Se ponía una burbuja, se ponía suturas y con eso había terminado la cirugía. O sea, las suturas para cerrar la incisión y ahí tenían la cirugía finalmente, ¿no? Una cirugía con varios puntos que se llamaba cirugía extracapsular. Recuerden que extracapsular se refiere simplemente a que se está quedando la cápsula del cristalino. Pero dijeron, pucha, que ¿para qué tanta incisión tan grande? Yo puedo sacar el contenido del cristalino a través de una incisión tunelizada y no voy a poner suturas, por ejemplo, ¿no? Ahí están haciendo un túnel para que a través del túnel el cristalino pueda salir y no poner suturas. El contenido del cristalino acá va a salir a través de un túnel, no con una incisión tan grande. Fíjense, ahí van a darse cuenta ahora. Se pone una sustancia para teñir la cápsula para poder hacer ya una capsulotomía, pero de diferente forma. Miren cómo se ha abierto esa incisión, que es más larga. Fíjense que ahí ustedes se dan cuenta que hay un grosor más grande, porque hay un túnel ahí que se ha formado, y la cápsula se va a sacar de otra forma. Por ejemplo, se va a hacer en forma continua. Ya no se va a picar, como en las otras cirugías. Y esto se llama capsulorhexis, porque hay un corte continuo de la cápsula que permite que uno a través de maniobras pueda luxar el contenido cristalino hacia la cámara anterior y van a ver cómo después de haber hecho eso se va a poder a través de ese túnel, como si fuera un parto, sacar todo el cristalino. Fíjense, a través del túnel sale el cristalino y ya después simplemente uno aspira, igual que en la otra técnica, aspira el contenido que tiene la cápsula, que son las masas corticales, para poder después poner el lente intraocular.
Entonces, la novedad de esta cirugía es que uno tiene una incisión autosellante y que no necesitaría poner suturas. Se está poniendo una sustancia que se llama el viscoelástico y fíjense, ahí está entrando con un lente también de 6 milímetros que no es plegable, ¿no? Pero ya una incisión que ustedes se van a dar cuenta que no se va a poder suturas y el paciente no va a llevar puntos. Fíjense, se pone el lente dentro del saco, ya está, y se aspira. Y una vez que tenemos todo esto, ya se acabó la cirugía, ¿no? El paciente queda, y miren, no se pone suturas y el paciente queda muy bien, ¿no? Pero dijeron, no, muy grande, para las cataratas que yo quiero hacer una técnica en la cual haga lo mismo, pero en vez de sacarla completa en la catarata, quiero sacarla partida. O sea, hacen lo mismo, fíjense, una catarata negra, ahí se van a dar cuenta cómo la técnica sigue siendo la misma, fíjense. Se va a luxar ese contenido y va a partir el cristalino dentro del ojo, fíjense, ahora lo van a partir dentro del ojo para después sacarlo. Ahí se van a dar cuenta. Muy bien. Han luxado el cristalino y ahora van a agarrar y lo van a cortar. Y lo van a cortar, fíjense, metiendo una base. Se está poniendo el viscoelástico. Van a poner por debajo del cristalino una base para poder soportar la presión. Y van a tratar de cortarlo, ¿no? Por la mitad. Ahí está la base que les digo. Ponen la base y ahí con la otra cánula agarran y presionan y cortan el cristalino. Entonces, al cortarlo ya tienen ya no 9 milímetros, sino 4.5, ¿cierto? Entonces, cataratas más duras, más rígidas, van a salir por esa incisión que es pequeña. Esa es una pinza que se llama pinza de Kansas, que permite sacar ese pedazo, mire, ese fragmento de cristalino que es negro. Y ahí salen los dos. ¿Se dan cuenta? Y ahora sí pueden hacer la aspiración de las masas corticales para luego colocar una lente intraocular, que en este caso ha sido rígida también, ¿no? De 6 milímetros en el saco, y el paciente queda pues con su lente bonita y tampoco lleva suturas. ¿Se dan cuenta? Entonces dijeron, no, esto no es suficiente, porque a pesar de eso, la incisión es grande y eso me va a generar cambios en la curvatura de la córnea, y eso, obviamente, el cambio en la curvatura de la córnea se llama astigmatismo, ¿no? Entonces ese cambio tenemos que mejorarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una técnica que se hace a través de una incisión, ¿no? Corneal de 2 puntos, ahora se hace de 2 milímetros, ¿no? Ahí van a darse cuenta, fíjense, todo eso por la córnea. La incisión de 2 milímetros, vamos a hacer una capsulorhexis, ahí se va a ver la capsulorhexis, o sea, la cápsula anterior la estoy sacando, ¿ok? Y lo hago circular, totalmente circular. Muy bien, y ahí voy a usar después una máquina que se llama facoemulsificador, que es como si fuera esa del dentista. Este ultrasonido lo que va a hacer es destruir la catarata, o sea, destruir el contenido del cristalino. Uno lo va a ir destruyendo, lo va partiendo, lo va sacando, y con eso uno puede, fíjense, sacar el cristalino y quedarse con el cristalino, ya con todo el contenido del cristalino fuera. Se queda la cápsula transparente allí, y van a ver cómo se está aspirando todo el contenido, ¿no? Con maniobras ahí se va a darse cuenta que se va aspirando de a poquitos y se va, fíjense ahí, vamos a ir aspirando poco a poco las masas del cristalino para poder dejar solamente la cápsula. Esto que parece engorroso ahora se hace mucho más rápido porque las técnicas han mejorado notablemente, ¿no?
Ahí está usando dos instrumentos para poder llevar los pedazos a la boca del instrumento. Se llama alfaco-emulsificador para poder aspirar el contenido cristalino y curar la catarata, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja acá? La ventaja acá es que todo lo están haciendo a través de una incisión chiquita, de 2 milímetros, ¿no? Entonces, el lente, ¿cómo va a entrar por ahí? Es un lente que se dobla, que se pliega. Entonces se llama lente plegable, ¿no? Ahí están aspirando. Fíjense, ahora van a ver cómo quedó el saco, fíjense. En esta cirugía se ve, ahí está el saco, con su huequito anterior, que es la capsulotomía. Ahí está el saco, fíjense. Se va a poner viscoelástico allí para llenar la cámara anterior. Y después de eso se va a poner el lente intraocular. Miren, es plegable, es un lente doblado. Que ustedes van a darse cuenta que se abre dentro del ojo y la incisión es de 2 milímetros con la consecuente liberación de la producción de astigmatismo. Esta incisión ya no produce astigmatismo, ¿se dan cuenta? Y como se darán cuenta, la córnea se pega más rápido, pues este paciente sale de la sala de operaciones y ya está mirando. Al día siguiente ya puede ver televisión sin ningún problema, ¿no? Y la ventaja de hacer la cirugía de catarata, si por ejemplo el paciente tuviera hipermetropía, miopía o astigmatismo, ahora uno puede elegir qué cosa quiere corregir. O sea, inclusive puede uno corregir a un paciente que quiere ponerse un lente multifocal en el ojo, poniéndole un lente que pueda tener las correcciones de lejos y de cerca también. ¿Ok? Ahí se dan cuenta que ya está. La cirugía quedó, el lente está en el ojo y van a darse cuenta cómo esta persona pues ha tenido una cirugía muy rápida, muy rápida, y van a tener un resultado visual óptimo, pues, ¿no? Porque el paciente no va a sentir mayor molestias. Pero ahí no quedó la cosa. Dijeron, no, ya ahora vamos a hacerlo con láser. Y el láser, lo único que hace en cirugía de catarata son las incisiones. Miren, ahí está haciendo la capsulorhexis redondita, ¿ok? Después va a fracturar el cristalino, lo va a romper en pedazos. Ahí van a ver cómo se va a formar, ¿no? Van a darse cuenta ahorita cómo el cristalino se va a romper. Ahí está, miren, ya lo rompió el láser. Femtosegundo se llama. Ya rompió el cristalino y después van a formar las incisiones. La que hacían con los cuchilletes la van a hacer con láser, fíjense. Ahorita se aparece ya en la córnea la sombra de las incisiones, en las cuales ustedes van a poder entrar a hacer la facomulsificación. Ahí está la incisión corneal, para principal y accesoria. Y después de eso, los pasos de la cirugía son los mismos, pues, ¿no? El láser simplemente ha ayudado a hacer las incisiones. La rexis, o sea, la rexis del cristalino, pues la ventaja que tiene con el láser es que es 360 grados exactos, ¿no? Es tal cual, miren cómo lo ha hecho, ¿no? Y entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que aceleran el paso, pues, con la cirugía, ¿no? La técnica viene siendo la misma. Aspiras el contenido del cristalino, como ya está todo roto allá adentro, ese contenido es más sencillo de sacar. Pero igual tienes que usar ultrasonido para hacer la facomulsificación. O sea, el láser lo único que nos ha servido es para hacer las incisiones y la rexis. Ahí está el lente intraocular. Entra dentro del saco. Y ahí lo van a tener ya resuelto el problema. Listo, chicos. Eso es lo que les quería traer. Si tienen alguna pregunta. Sobre el tema, bestial. ¿Está claro? Doctor, una pregunta. El último procedimiento que hizo de gluco...
¿Cómo se llama? Facomulsificación, ya. Leucoemulsificación, ¿está contraindicado algún paciente o algo así? ¿O es No, para... a no ser que tú tengas un paciente que tiene problemas endoteliales en la córnea, que tengas un cristalino que hace luxón, ¿no? Pero generalmente la técnica de elección ahora es la facomulsificación para toda la cirugía de catarata, ¿no? No hay mayormente contraindicaciones, depende de la habilidad del cirujano, ¿no? El que hace cirugía de catarata, pues puede entrar fácilmente a una córnea que tenga células endoteliales escasas, protegiendo el endotelio, ¿no? Ahora, ustedes han visto que en la córnea se puede trasplantar partes de las capas de la córnea y no toda la córnea, ¿no? Si yo tengo un problema endotelial, pues le traslado, le hago un trasplante endotelial y le opero la catarata, o sea, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, 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 doctor, gracias. Eso quería saber. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el delegado, ¿quién es? Edward, ¿cómo estás? ¿Preguntas? No. Yo, parece que no hay pregunta, doctor. Listo. Entonces, nos vemos en el examen, chicos. Suerte. Sí, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao. Gracias, doctor.